Muy buenos días, el tema de hoy es venciendo el enojo. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Venciendo el enojo. Aún encontramos personas que conociendo de Dios, conociendo de Cristo Jesús, personas cristianas, el enojo los domina, los doblega. El enojo los lleva a hablar palabras muchas veces fuertes, palabras de odio y de rencor. Pero venciendo el enojo ya no debe estar en usted y en mí, ya que el enojo es una parte del yo, del que cómo yo pienso, cómo obro, cómo actúo, cómo hablo, mi carácter, mi naturaleza, aún mi generación, cómo vienen cosas de mi vida, de mi pasado, de mi familia a mi vida. Pero es porque no me he desligado del enojo, de ese carácter, de esa soberbia, de ese orgullo, esa prepotencia, aún de esos pensamientos. Porque muchas veces piensan que cuando una persona llega a la vida cristiana o conoce de Dios, automáticamente el Señor empieza a desarraigar cosas que venían de nuestros antepasados, pero aún cosas en las cuales usted y yo fuimos formados. Y esas cosas son las que llevaron a tener un carácter doblega, un carácter soberbio, prepotente y altivo. Pero el Señor hoy nos pide venciendo el enojo, y el enojo no debe estar en usted y en mí. Todo lo debemos llevar a la oración. En usted y yo debe estar la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Si usted y yo ya conocemos del Señor, conocemos de Cristo Jesús, debemos ser mansos, humildes. No como me decía una persona, uno debe ser manso pero no menso. O sea, usted todavía actúa en la carne, usted todavía actúa en sus emociones, usted todavía actúa en su carácter, usted todavía se deja dominar por su yo, por su voluntad. No, cuando usted y yo entramos a la voluntad del Señor y entramos a conocerlo a Él, entramos a conocer y a mirar que usted y yo tenemos muchos errores, pero esos errores a diario los podemos llevar y clavar en la cruz del Calvario. Ya que el apóstol Pablo nos habla porque somos hechura suya. Si usted y yo realmente reconocemos que somos hechura de nuestro Señor Jesucristo, hechura de Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y para que podamos andar en las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, ya no debe existir nuestro yo. Ya no debe existir el enojo. Ya no debemos andar en el enojo, ya que el enojo es lo que el enemigo quiere hacer y quiere llevarnos a doblegarnos en los pensamientos, en el carácter, en las palabras, en las actitudes. Pero es importante que lo primero que tenemos que tener presente, si queremos vencer nuestro enojo, ya usted y yo no debemos andar en el viejo hombre. Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, dice que aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces no traigamos a memoria las cosas viejas. Es que como me hablaron, es que como me trataron, es que como me dijeron, es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que mi esposa, es que mi esposo, es que este jefe. No. En usted y en mí no debe estar el enojo, debe estar la humildad y la mansedumbre en Cristo Jesús, siempre guiados y direccionados a la luz de la palabra con la orientación y la dirección del Espíritu Santo, ya que debemos que usted creer convivir con el enojo en el hogar y que hasta resolver asuntos con ira o gritería es un tema natural o normal para un cristiano, como lo es de toda la familia del mundo. Es que usted y yo estamos muy equivocados, porque la verdad creemos que Dios nos ha separado del mundo, pero al final vivir de la misma manera es como vivir el resto de las personas como creemos que estamos actuando bien, porque a veces actuamos en la iglesia como que hemos sido reformados, transformados, amables, dulces, amorosos, comprensivos con personas de la iglesia, con discípulos, con líderes, con el pastor, con las personas que nos rodean de testimonio, pero resulta que en la casa, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, con el jefe, somos totalmente diferentes. Sale a relucir el enojo. El enojo es que no me gusta que me hablen así, porque llego tarde, pero es que antes agradezca que llegue temprano. Muchas cosas en las cuales explotamos y expresamos nuestro enojo. Ahí no está el Señor, ahí está nuestro yo, y nuestro yo es el que quiere obligarnos a lo que el Señor ha venido hablándonos y transformándonos cada día. Pero como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Impactante esta palabra, porque si usted y yo queremos resplandecer como luminares en el mundo, debemos marcar la diferencia, pero en Cristo Jesús. No marcar la diferencia porque es que yo soy el que mando, porque yo soy el que digo, porque yo soy el que hablo más fuerte, porque yo soy el más grosero, porque yo soy el más orgulloso, más altanero. No.
Por eso siempre yo coloco el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la imagen perfecta de cómo debemos usted y yo comportarnos y hacerlo, ya que Él marcó la diferencia en el pueblo judío, ante los publicanos, fariseos, hipócritas, cómo Él marcó la diferencia y sin ni siquiera exaltarse, ni siquiera maldecirlos, solamente hablándole la palabra que estaban confrontados estos publicanos, fariseos, hipócritas. Pero así el Señor nos quiere usar a usted y a mí. No necesitamos el enojo para demostrarnos que somos más fuertes, que tenemos un rango, que tenemos un cargo, que tenemos un carácter. No. Es cuando usted y yo realmente permitimos que el Señor obre a través de nuestras vidas. Por eso somos luminares. Y el Señor quiere que usted y yo seamos luminares. Luminares es brillar. Brillar en ese lugar. Pero no brillar porque yo tengo más conocimiento, porque yo tengo un estatus, porque yo tengo un nombre, porque yo tengo un rango, porque yo tengo un cargo. No. Brillar a través del Espíritu de Dios manifestado a través de nuestros hechos, palabras y acciones. ¿Cómo está usted obrando? ¿Será que usted lo domina el enojo? ¿Será que el enojo es una parte fundamental en usted? ¿Será que usted es de esas personas que no le pueden preguntar nada, no le pueden decir nada porque se le sale el viejo ese viejo hombre soberbio, orgulloso, prepotente, mentiroso, vulgar? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo tildan los demás? Un hombre de ejemplo, una persona de seguir, un ejemplo a seguir. Somos una generación de hombres nuevos, llamados a vivir de un modo diferente, y el enojo está totalmente fuera de ese llamado, ya que el cristianismo de hoy en día, y especialmente para las personas que como que se tornan cristianos de fachadas y de máscaras, la vida religiosa ahora rige muchas veces en formas que aparentan cosas que no son, lo que hablaba anteriormente. Demostrar una cosa dentro de la iglesia con personas de la comunidad, con personas del cristianismo, con amigos, aún con el líder, con el pastor, con discípulos, demostrando una cosa, pero realmente por fuera somos otra totalmente diferente. Aquí lo que el Señor nos lleva a usted y a mí es a vencer el yo. Lo que más domina al hombre, al ser humano, es el yo. ¿Y el yo cuál es? Es que mire, se metió conmigo, es que mire cómo me habló, es que mire cómo me trató, es que usted no vio cómo me miró, cómo me oyó esa mirada que me hizo, ese despecho, ese desprecio que me hizo. A veces nos fijamos más en cómo nos ven, cómo nos tratan los demás, que no nos miramos como nos ve nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 11 dice: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Usted y yo no podemos quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque si ponemos la mirada en el hombre, perdemos automáticamente, vuelve ese viejo hombre a enseñorearse de nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voluntad. No, usted y yo debemos decir directamente lo que el Señor nos habla a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor le habló el día de hoy? Pero perdón aún, ¿usted será que si es una persona que lee la palabra, será que a diario usted está en contacto con la palabra, o se deja guiar por lo que dicen los demás? Por eso el Señor nos habla en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esos mandamientos, si usted y yo los guardamos, deben ver reflejados con nuestras acciones, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones, ya que el Señor nos demanda que amemos al Señor, pero es guardar sus mandamientos. Pero si amamos al Señor, en primer lugar, Él nos complacerá y nos deleitaremos en guardar el mandamiento de vivir despojándonos del enojo, ya que el mismo Señor nos lo enseña, que usted y yo debemos ser ese ejemplo a seguir, ese reflejo de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente se verá reflejado a través de nuestros hechos, palabras y acciones, como lo dice en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Guardar los mandamientos no son gravosos, pero tampoco ponerlos por obra en aplicarlos a diario. Es cierto que usted y yo estamos expuestos a que los demás de pronto nos ultrajen, nos miren mal, nos hablen mal, se expresen mal de nosotros, pero cuando usted y yo vamos a esos tiempos de intimidad. Por eso es importante que usted y yo no salgamos de nuestra casa sin antes haber entrado en la intimidad con el Señor, estar humillados delante de la presencia de Dios, entregar nuestro yo que nuestro carácter, emociones, pensamientos, actitudes, palabras, sentimientos, nuestra voluntad, y que entre el Señor y tome el control de nuestras vidas y nos dé ese carácter, esa firmeza, esa convicción, esa determinación, pero también esa paz, ese amor y ese gozo. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier situación, adversidad, circunstancia que se nos presente en el transcurso del día. Vamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es usted y yo que debemos presentarnos delante del Señor a diario, y usted y yo podremos salir fortalecidos, llenos del poder del Espíritu de Dios, y nada, le aseguro que nada ni nadie podrá enfrentarnos a usted y a mí.
porque el Señor irá delante suyo y delante mío, cual poderoso gigante, venciendo cualquier obstáculo que se nos llegue a presentar. Por eso el Señor nos habla venciendo el enojo. No debe estar en usted y en mí, sino la paz, el amor y el